Gracias. Buenos días. En la fecha y hora de registro se va a dar inicio a la audiencia programada entre la causa JC, diagonal 137, diagonal 2022. La audiencia es presidida por el de la voz, Isidoro y Sandoval López, juez especializado de control por parte de la Fiscalía. ¿Quién comparece? Buenos días, señoría. Comparece la licenciada Araceli Barragán Bello, agente del Ministerio Público. ¿Y me acompañan? Sí. Buenos días, señoría. Buenos días. Comparece la licenciada María Alejandra Moreno Camacho en mi carácter de asesor jurídico, adscrito al Centro de Justicia para Mujeres, y en su calidad de víctima nos acompaña el adulto mayor de nombre. Su nombre. María de Jesús Pereira Torres. Muy bien. ¿Quién la acompaña? Y atendiendo a su requerimiento, su señoría, nos acompaña su hija de nombre, díganme. Alicia Ocampo Pereira. También su hija de nombre. Felicitas Ocampo Pereira. Nada más. Ya, gracias. Por parte de la defensa. Buenos días, señoría. Comparece el licenciado Efraín Hernández Constantino en mi carácter de defensor particular. Muy bien, gracias. Elizabeth Ocampo Pereira. Muy bien. Esta audiencia fue programada para llevar a cabo lo que sería una salida alterna. Les hago el conocimiento que este juzgador requirió la presencia de la víctima, la señora María de Jesús Pereira Torres. ¿Sí me escucha, señora? ¿Sí me escucha? Muy bien. Mire, yo tengo que cerciorarme, como usted es de un grupo vulnerable, que la salida alterna a la que va a acceder su descendiente sea con una cuestión informada, que obviamente usted esté de acuerdo con esto. Usted estuvo acudiendo a todas y cada una de las audiencias y a la pasada únicamente no acudió. Por eso es que yo requerí que se presentara para que usted me explicara si efectivamente estaba de acuerdo con la salida alterna, si en determinado momento usted ya no estaba sufriendo algún daño en su persona, por ser un grupo vulnerable, propiamente dicho. A ver, hablé con ella. Dice su señoría que si ya se le explicó la salida alterna, lo que yo le expliqué en que iba a consistir esta audiencia, y si usted estaba de acuerdo. Sí, cómo no. Y que si usted está bien ahorita. Sí, Dígaselo gracias. a su señoría. Gracias a Dios estoy bien ahorita. Estoy bien. ¿Desea la salida alterna? Sí, que sea la salida alterna. Sí. Muy bien. Que sea la salida alterna. Muy bien. ¿Tiene el uso de la palabra? Gracias, señoría. Tomando en cuenta que en la audiencia próxima pasada, de fecha 12 de mayo, se expuso ya cuestiones respecto a la procedencia, la oportunidad de la reparación del daño sin que existiera oposición tanto de fiscal como de asesor jurídica, y nos hablaba de una declaración de la víctima que hoy aquí de manera presencial ratifica, es que insisto en que se conceda la oportunidad de arribar a la salida alterna a mi representada. Si me permite exponer las condiciones. Ahorita las exponemos. ¿Tiene alguna oposición fiscal? Su señoría, por cuanto a la procedibilidad, no hay ninguna oposición respecto a la voluntad de la víctima, fue manifestada ya en este momento, señoría. Muy bien. ¿Usted? Ninguna oposición, ya se platicó con la víctima, su señoría. Gracias. Señora Elizabeth, obviamente la salida alterna el defensor ya se la tuvo que haber explicado en qué consiste. Esta implica que usted se debe de someter a unas condiciones por el tiempo que se consideren necesarias. ¿Sí le explicaron esto? Sí. ¿Y está de acuerdo en cumplir con todas las condiciones por el tiempo que se le fijen? Sí. Muy bien. ¿Tiene el uso de la palabra, defensor? Gracias, señoría. Tomando en cuenta que se trata de violencia familiar y aun cuando ambas partes involucradas son mujeres, atentos a lo apuntado por la Convención Belén do Pará, se ofrece como plazo de la suspensión 1 año, en el que se respeten las siguientes condiciones contenidas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracciones 1, residir en el domicilio ubicado en Avenida Universidad número 5, entre Laurel y Tlacoahualpan, en la colonia Chamilpa de Cuernavaca, Morelos, domicilio que habitará en compañía de su hija Jessica Hurtado Ocampo. La fracción séptima, consistente en someterse a tratamiento psicológico
de manera voluntaria en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Morelos. La fracción octava, consistente en que continuará trabajando en la venta de comida en el inmueble ya apuntado anteriormente, donde va a habitar, ya que esa era su fuente de ingresos anterior. Y la fracción 14, para garantizar de manera integral los derechos de la víctima, desocupar el inmueble que cohabitaba con la víctima. El inmueble ubicado en calle Niños Héroes, Manzana 10, lote 10, Colonia Río Balsas, Cuernavaca, Morelos, será desocupado por la imputada para que proceda a cambiarse de domicilio al ya apuntado. Comprometiéndose la imputada a cumplir con la reparación del daño y con las condiciones expuestas por el plazo de 1 año. Señoría, serían las condiciones que propone la defensa. ¿Cuál es la reparación del daño que se La reparación del daño, señoría, consiste en el pago de 12,000 pesos, diferidos en 6 mensualidades anticipadas. En este acto se entregarían los primeros 2,000 pesos y de esa manera 2,000 pesos mensuales de manera anticipada por el plazo de 6 meses que sirvan para las terapias cognitivo-conductual por psicóloga adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres en favor de la víctima. ¿Cada cuándo se harían el siguiente depósito, por ejemplo? En 1 mes, señoría. ¿Sería el 18 igual? Sí. ¿La fiscal alguna manifestación por cuanto a las condiciones? Sí, su señoría, en virtud del hecho de violencia familiar se agregaría la fracción segunda, que es dejar de frecuentar, en este caso sería dejar de molestar a la víctima. Asimismo, su señoría, respecto al tratamiento psicológico, el defensor refiere que sean tratamientos manejados por el Centro de Justicia para las Mujeres. Sin embargo, se solicitaría que estos sean a través de los grupos Conviven o los grupos de este tribunal para que se lleve a cabo la terapia correspondiente a la violencia, su señoría. Respecto a la reparación del daño, minutos antes de la audiencia se le explicó a la señora María de Jesús Pereira la cantidad y ella estaba de acuerdo. Sin embargo, su señoría está presente para referir lo conducente. Muy bien. ¿Asesora jurídica? Su señoría, ya se le había planteado a mi representada el pago de la reparación de daño, estuvo de acuerdo y por cuanto a las condiciones se comulga con en los mismos términos que la Fiscalía. Muy bien. En ese tenor, una vez que se escuchó a las partes, se declara cerrada su intervención y este juzgador, en base a lo que establece el numeral 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, advierte que es procedente la salida alterna, ya que la media aritmética por el hecho por el cual fue vinculada a proceso la señora imputada Elizabeth Ocampo Pereira no excede de 5 años de prisión. No existe ninguna oposición por parte de la víctima aquí presente, tan es así que ya se escuchó. Nos encontramos dentro de la oportunidad, tomando en consideración que no se ha emitido auto de apertura a juicio oral. Se aprueba el plan de reparación. En esta audiencia el defensor tendrá la obligación de entregar a la víctima la cantidad de 2,000 pesos y los días 18 de los 5 meses siguientes la cantidad precisamente de 2,000 pesos hasta concluir con la entrega de 12,000 pesos que se está ofertando como plan de reparación del daño. Las condiciones que se tienen que cumplir por parte de la señora imputada es el residir en un lugar determinado, que sería en el que se acaba de pronunciar por parte del defensor, mismo que tendrá que justificar la señora imputada dentro de los 15 días siguientes ante la unidad de medidas cautelares. Se le impone la condición relativa a no molestar, como lo refiere la fiscal, a la víctima. Esto va a implicar en el sentido de que en caso de, por el vínculo de familiaridad que se tiene, en caso de que se acerque a su señora madre, porque es su señora madre, no podemos pasar desapercibida esta situación, pues obviamente no tenga ninguna conducta impropia con ella, si le queda claro, que es lo que motivó prácticamente esta causa penal. Muy bien. En términos de la fracción séptima, se le impone el tratamiento psicológico,
que será dirigido al mismo por conducto de la unidad de medidas cautelares a cualquiera de los grupos que se están señalando, y esto le haga entender que propiamente este tipo de agresiones hacia un adulto mayor, más que nada, que es un grupo vulnerable, pues es una conducta obviamente impropia para una persona adulta. Se le impone la condición relativa a continuar con el trabajo que señala el defensor a la fecha tiene. Y por último, se está acordando como condición que usted va a desocupar el inmueble donde se encontraba su señora madre. ¿Está de acuerdo con ello? Sí. Muy bien. ¿La desocupación en cuánto tiempo sería, defensor, o ya se llevó a cabo? ¿Cuánto tiempo considera poder trasladar sus pertenencias? 5 días. ¿Sí? ¿Está bien? 5 días, señoría. 5 días, contados a partir del día de hoy o Sí. mañana. A partir de mañana. Mañana, 5 días son los que naturales, los que se les conceden para precisamente desocupar el inmueble, ya que es una condición que de manera voluntaria se está obviamente sometiendo la señora imputada. Por otro lado, en base a la misma fracción 14, señora, le hago el conocimiento que usted no podrá cometer ninguna otra conducta ilícita porque básicamente debe de observar una buena conducta. Le comunico que esta salida alterna tendrá la duración de los 12 meses o el año que está solicitando la defensa, vencerá el 18 de mayo de 2023. Si durante ese tiempo la Fiscalía no comunica nada por cuanto a la revocación de la salida alterna, al día siguiente hábil, incluso sin presencia de las partes, se les comunicará lo relativo a la extinción de la acción penal y como consecuencia el sobreseimiento de esta causa penal. No obstante lo anterior, la Fiscalía, en términos de lo que establece el numeral 197 del Código Nacional, tendrá la obligación de resguardar los medios de prueba y evitar su pérdida, destrucción o ineficacia. En términos del artículo 199, se deja sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva, se ordena la libertad de la señora imputada desde este recinto judicial para los efectos legales pertinentes. Quedan legalmente notificados y puede entregar el dinero, por favor. Para su reparación legal, le van a explicar un poquito más adelante. Los restantes, ¿cómo los tendrá que especificar? Porque es una cuestión que no quedó establecida únicamente. Si fuera viable, tal vez a través de, aunque le cause un poquito de conflicto a la víctima, a través de billetes de depósito en Bansefi, exhibirlos a la Fiscalía y que ella los pudiera recibir. Yo creo que va a ser más viable que se los entregue a la fiscal, para que la fiscal se los entregue a la descendiente. Mediante comparecencia, con todo gusto, los días 18 de cada mes se estarán entregando en la Fiscalía. Ajá, para que esta a su vez se les entregue a la persona que actualmente tiene a su cargo a la víctima. Muy bien. Y únicamente, señora, le hago el conocimiento que esto le sirva de experiencia. Obviamente yo siempre he señalado que el tratar mal a un adulto mayor, pero más si es el padre de uno o madre de uno, creo que no es una cuestión muy viable, porque al final de cuentas debemos recordar que ellos de niños, de bebés nos vieron, y creo que es el respeto que debemos de tener por ellos siempre. Aun cuando sean personas adultas mayores, siempre respetar este tipo de personas, porque al final de cuentas son los que nos ven. Y usted en algún momento dijera el dicho, así como me ve, te vi, y así como me ves, te verás. Es decir, algún día usted va a llegar a esa edad y no creo que le guste que una persona tenga ese comportamiento con usted. ¿Sí le queda claro? Con lo anterior se da por concluida la audiencia.